A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Economía y Negocios. Un programa interesante, recomiendo que escuchen y que se queden en esta sintonía, ya que es un tema vital. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros, los de mi era o más mayorcitos, que íbamos a tener presente en nuestras vidas a un ser que no se iba a ir? Casi como el Espíritu Santo, el Internet. Usted se puede imaginar, amigo mío, su vida sin el WhatsApp, sin el Internet, sin recibir un mail. ¿Cómo escribíamos antes de las enamoradas? Una cartita al correo. Esto se iba seguramente en un avión o en un barco, ¿no? Más atrás en un barco. Ahora vivimos y necesitamos el Internet. Y está bien, es parte de la tecnología y el avance de la globalización. Y en esta época post-pandémica, aunque seguimos todavía con la pandemia, decimos post porque ya estamos afuera, pero la pandemia sigue. Se ha demostrado que la gente no se volvió más loca porque tenía Internet. Pudo trabajar, pudo estudiar, pudo comprar, pudo comunicarse con sus seres queridos a través de estas plataformas, pero también se evidenció en América Latina ciertas deficiencias en algunos países y en algunos sectores con la tecnología. Hoy he invitado a una persona que es especialista en temas de tecnología y de la empresa más importante de Ecuador, que se trata de .net, una empresa de cual soy su cliente, y por una coyuntura llamé y dije quiero saber más de tecnología y me han dicho que hable con la persona más idónea, que es Roberto Falconi. Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, muy amable, muchas gracias, y justamente estamos aquí para topar estos temas de interés mutuo, que es la parte de conectividad, del Internet, cómo nosotros actualmente estamos viviendo, cómo esta nueva normalidad nos ha movido hacia la parte tecnológica, hacia la parte de disrupción digital, cómo hemos tenido que reinventarnos en el tema de las empresas para la parte de mantener nuestros negocios, cómo hemos tenido que reinventarnos en el tema académico para poder atender estos nuevos modelos de educación. Es muy complejo realmente el tema de la atención de los chicos, de los estudiantes, claro. Y cómo de un día a otro, de un viernes a lunes, tuvimos que pasar justamente de modelo presencial de clases, de modelo presencial de trabajo a un modelo de teletrabajo. ¿Y qué sucedió también en este momento con la parte de la conectividad? Cómo empresas como .net tuvo que desenvolverse en ese ámbito, cómo .net tuvo que desarrollar este nuevo modelo de conectividad y cómo tuvo que apoyar a las empresas, a los colegios, claro. Cómo tuvo que apoyar a los gobiernos justamente para que esta continuidad siga. Yo tenía un temor, te soy honesto, ¿no? Cuando empezó la pandemia, el confinamiento, digámoslo así, que todos pensamos que se trataba de un par de semanas, ¿no? Un par de semanas, creo que después 3 semanas, y luego ya vino el gran susto, la realidad, al ver cómo el virus se desempeñaba en Europa, sobre todo en España e Italia, los países de cuales más cercanos y donde con más fuerza tomó el virus. Yo pensé un rato que esto se iba a saturar, dije, el Internet se va a saturar, ¿no? Yo tengo .net, no recuerdo el plan, pero es un plan bastante bueno, que nunca he tenido problemas, y tenía ese temor, porque veía en redes sociales de gente que se quejaba que en su zona el Internet no estaba funcionando. ¿Cómo recibió .net? En mi caso nunca tuve ningún problema, ni oficina ni casa. Trabajamos bien, nos empeñamos bien, pero se veía también este problema en otros lugares. ¿A qué se debió? ¿Se saturó? ¿O, o algunas otras empresas de pronto no estaban en la capacidad de dar cobertura en todas las zonas? Sí, en efecto, yo creo que primeramente el modelo de conectividad que teníamos normalmente antes de la pandemia era un uso nocturno,
era un uso limitado en cuanto a ver aplicaciones en línea. Claro, ciertas horas, ¿no? Las Ciertos horas más, horarios, la noche, como dices tú. Sí, tal vez utilizarlo para temas de trabajo muy puntuales, responder un correo electrónico, enviar una cotización, y más para temas sociales, ¿no es cierto? Posiblemente para chatear con nuestros amigos, posiblemente para escuchar música, posiblemente para ver películas. Entonces no era un tema tan demandante. Y al movernos todos, de estar en el domicilio, en el hogar, 3, 4, 5 personas simultáneamente, y todos con una gran capacidad de ancho de banda, porque las comunicaciones de las empresas vía videoconferencia demandan un ancho de banda importante. Por supuesto. Eso te quería consultar. O sea, ¿ustedes estuvieron preparados? Nosotros... Pero la respuesta fue muy rápida también. La respuesta fue muy rápida porque, bueno, primero... Creo que nadie estuvo preparado, ¿no? Nadie estuvo. Y retomando tus palabras, posiblemente se hablaban de 2 semanas, vamos a estar en confinamiento, 3 semanas, 1 mes. Bueno, ya vamos 7 meses muchas de las empresas. No había una preparación en cuanto a la capacidad real de consumo de ancho de banda. Todas las empresas, .net tiene una política que siempre tiene un ancho de banda específico, segmentado o separado o en espera de que exista un alto consumo, porque sabemos que existen temporadas o fechas picos de tráfico en los cuales si uno no tiene se satura y el usuario obviamente lo siente, pero tampoco todos tienen un ancho de banda ilimitado. En nuestro caso, el incremento del consumo del ancho de banda fue del 70% durante los 2 primeros meses de la pandemia. Y esto, dime una cosa, bueno, el tema de tecnología son inversiones que no paran. Ustedes tienen que estar actualizándose constantemente para estar al día con la conectividad mundial. No puede ser de otra manera. Y lo cual requiere obviamente crecimiento, más personal, más demanda, más camioncitos, más call centers. ¿Cómo fue esto para ustedes? Yo creo que el modelo ideal fue que nosotros ya veníamos de un proceso de transformación digital desde el año 2019, a inicios del 2019, cambiamos nuestro modelo de soporte, de servicio con aplicaciones que se encontraban ya en la nube, con aplicaciones que nos ayudaban a tomar cierto tipo de analítica o cierto tipo de análisis sobre el tipo de consumo, sobre el tipo de problema que tenemos y poder de una forma más rápida evitar que obviamente haya más visitas porque es más costoso. Claro. Si tenemos una analítica, decimos, oye, posiblemente en esta zona está habiendo una degradación de la capacidad de la fibra óptica, de la atenuación, del inalámbrico, entonces ahí puede caerse. Ya. Entonces, hacer una predictiva de lo que podría estar pasando. Y sobre el número de agentes, nosotros tuvimos que todos nuestros agentes de call center enviarles a su domicilio, preparar en sus casas que coincidentemente, muchos de los colaboradores de .net tenían el servicio con nosotros mismos, pero otros no. ¿Por qué? Porque no había cobertura, porque no todavía tenían el plan con nosotros. Entonces, posiblemente tenían, como todos los demás, anchos de banda pequeños, limitados solo para aplicaciones puntuales. Sí, te soy honesto, nos pasó en estas primeras reuniones de aplicaciones, había compañeros que tenían que treparse en el techo de la casa. Esto no es una broma, esto es verídico. Y bueno, nosotros sí hicimos una movida, la cual pedimos que todos tengamos un ancho de banda más o menos racional, igual, y teníamos compañeros que tenían complicaciones cerca de Guayabama, recuerdo, y donde se hizo no tenían con ustedes, pedimos, hizo el pedido que vaya a .net, y no te exagero si fueron 48 horas que nuestro compañero ya tuvo internet y se conectaba hasta mejor que nosotros. Sí, yo creo que justamente el modelo efectivo fue la rapidez, la velocidad, el movernos en esta pandemia de forma adecuada, porque claro, mucha gente cogía y decía, bueno, yo este rato tengo un plan de 10 megas, de 5 megas, de 12 megas, de 20 megas, pero tenemos 4 personas que están requiriendo ancho de banda, y las 4 personas con videoconferencia o las clases vía videoconferencia necesitaban 20 megas todos para estar ese rato conectados. Entonces, ¿cómo distribuir? Otro problema muy grave, creo yo, para todos los colaboradores es que en los domicilios normalmente la mayoría de familias tienen una computadora. Y esa computadora, ¿cómo distribuirlo entre 3, 4 personas? Si yo tuve la suerte de llevar mi computadora portátil a mi casa, perfecto. Sobraban 3 personas que no tenían esa solución. Entonces, ¿a quién le dábamos prioridad? ¿Al que recibía clases de matemáticas o al que recibía clases de química al mismo horario? Entonces,
Uno viendo en el smartphone, otro viendo en la tablet, posiblemente... Y todo se acumula, todo suma. Así es, entonces es un tema muy muy complejo que la verdad que creo que la resiliencia de la gente en este proceso fue muy importante para poder sobrellevar esta cantidad de problemas que comenzamos a tener. Interesante. En temas de tecnología e innovación, siempre han estado ustedes de la vanguardia. Conozco su empresa hace muchísimos años, de su misma fundación, con mi gran amigo, el señor Quiroz, a quien lo conocí apenas llegué al Ecuador en el año 93, siempre apuntando hacia adelante. Y digo yo, ¿cuál es la posición de .NET? ¿Cuál es la oferta de .NET al consumidor? Habrá gente que no los conoce aún o que quisiera probar. ¿Cuál es la oferta de consumo? Yo creo que la principal oferta es la garantía de servicio, porque la tecnología ya viene dado y viene una copia desde los países más industrializados, más desarrollados. Todos tienen fibra óptica, todos tienen enrutadores de cierto nivel, de ciertas marcas, de ciertos procesos, todos tienen anchos de banda grandes, pero la diferencia realmente es en la calidad del servicio y qué tan cercano el operador, el proveedor, puede ser del usuario final. Entender realmente cuál es su necesidad, porque yo puedo coger y llenar la casa de 20 APs, 20 access points inalámbricos, pero si al final del día no entiendo la necesidad real, posiblemente puede llenar la casa de toda la conectividad. Me pasó y te felicito porque hasta recuerdo el número, 1-700.net, fíjate cómo me acuerdo, ¿no? Muy bien. Tuvimos algún tema, llamamos y ya nos respondieron. Ahora, ¿cómo se maneja? Porque muchas empresas, y peor en esta época, deben haber tenido una saturación de llamadas. Usted tiene un call center propio, estas personas, a mí me dio la sensación de que sabían de tecnología, porque a veces se contrata un call center para manejar la respuesta masiva de todas las llamadas. En el caso de ustedes, sentí una respuesta de una persona que entendía y conocía del tema ya tecnológico. Sí, yo creo que uno de los puntos fuertes es que el soporte de call center es in-house. Ah, eso te iba a preguntar. Son técnicos, son gente que sabe de internet. Así es. No es que tienen un procedimiento al lado para responder. Obviamente se tiene un procedimiento más que todo porque por el call center pueden entrar muchas variables, una de cobranzas, una de facturación, puede haber una de desconexiones, una de servicio y soporte técnico. Entonces al direccionar cada uno de estos posibles problemas del cliente o necesidades del cliente, mandamos a gente especializada. Entonces, por ejemplo, en la parte técnica todos nuestros ingenieros de call center tienen una preparación, una capacitación y entienden realmente cuál es la tecnología que tenemos. Otra cosa importante es que nosotros no diversificamos de múltiples marcas o múltiples modelos, porque si no en la cabeza de uno, por ejemplo, José Luis puede tener una tecnología X, Roberto una tecnología Y, Juan una tecnología Z. Entonces, para el operador también resulta muy complejo manejar múltiples marcas. Entonces, lo importante es unificar, es la palabra, José Luis. Estamos mirando, bueno, es un hecho, todavía no se ha confirmado para cuándo las clases serán presenciales. Se están haciendo unos planes pilotos tanto en Quito como Guayaquil. Bueno, en Guayaquil no permitió la alcaldesa, en Quito están trabajando con 2 o 3 colegios para hacer prueba. Lo que sabemos es que mientras no haya la vacuna, pues será muy complicado que podamos pedir que los chicos asistan a clase de manera normal, por lo menos en su totalidad del aforo, lo cual obliga a las escuelas a seguir el concepto de las clases virtuales. Esto para el sector rural, estimado Roberto, esto para las familias que viven en zonas alejadas de la ciudad, que no tienen internet, donde el Estado está obligado a proveerles de este servicio, porque la educación es una obligatoriedad, es un servicio público. ¿Cómo miran ustedes eso y qué puede hacer la empresa privada o .NET en estos casos? Sí, hay una iniciativa generada también por el Ministerio de Telecomunicaciones en el cual se está buscando cubrir esas zonas que no existe cobertura para sectores sociales muy afectados en este tema de no contar con conectividad. Es complejo porque obviamente hay inversiones importantes que hacerlos, es complejo porque tampoco el gobierno desde su lado presenta un apoyo importante a que estas iniciativas se desarrollen mucho más rápido. Entonces existe la predisposición y existe también de parte de los operadores el interés de llegar a estos sectores.
La solución no va a ser con fibra óptica, definitivamente. Claro. La solución es con conexiones inalámbricas o con conexiones satelitales. Que las conexiones satelitales, hay lugares muy remotos, la verdad, y las conexiones satelitales donde funcionan. hay pocas personas, Poca ancha banda. Y la solución es hacerlo, lo que se conoce en términos técnicos, un broadcast de la parte de lo que es la explicación, o el profesor que va a estar remotamente conectado y va a decir, como la televisión. Baja a todos la misma señal, el profesor dirá, oigan, vamos a hacer tal ejercicio, vamos a leer tal página, o tengo aquí el texto, vamos a irlo leyendo. Pero las soluciones satelitales es un excelente servicio en este tipo de zonas. Hay zonas en donde existe una cobertura ya mayor y serán soluciones inalámbricas con microondas, con radioenlaces, pero justamente es en donde se necesita ese apoyo del gobierno y ese apoyo de la parte privada, que desde la parte de .net existe una predisposición bastante fuerte y marcada en hacerlo. Inclusive ya enviaron un listado de localidades o zonas en las cuales se tienen, hablamos de alrededor de unas 600 zonas en donde se debería tener cobertura, y claro, hay operadores que estamos en el medio, en los cuales yo tendré una cobertura un 10%. No va a ser negocio para ustedes, definitivamente esto. O sea, estamos hablando que es un tema más de social, ¿no es cierto? De contribución social. Eso te iba a preguntar porque ustedes tienen empleados que pagar, tecnología que pagar, y de cierta manera no va a ser rentable, pero aquí toca entrar en la parte social porque tenemos que ser solidarios con todas estas personas. Una pregunta, ¿cómo está el Internet de Ecuador? Antes de entrar en el.net, el Ecuador, en relación a la región, hablemos de Colombia, Perú, Chile. Yo creo que ha evolucionado muchísimo. Si la limitante principal es que no teníamos una cabecera de cable submarino hace unos 12 años, esta cabecera ya existe. Lamentablemente es muy limitada en capacidad, pero hay la apertura de cables terrestres por Colombia, por ejemplo, en los cuales una gran cantidad o capacidad de tráfico del país pasa por estos cables. No necesariamente los que llegar a una conexión submarina en Punta Carnero o en Manta, que también son capacidades limitadas. Sin embargo, ha evolucionado mucho. No estamos a niveles, obviamente, de nuestros vecinos de Perú y Colombia en cuanto al valor del costo por mega. Te iba a preguntar, sí, justamente es más alto todavía en el Ecuador, porque las inversiones que estas empresas internacionales también tienen que hacer para aterrizar estas cabeceras también son importantes, y para ellos también, bueno, al final termina siendo negocio o tienen que rentabilizar esa inversión que están haciendo. Entonces, hemos crecido mucho, hemos evolucionado mucho. Respecto a las tecnologías, FTTH hay en toda la región. FTTH, ¿qué es el FTTH, perdón? Es la fibra al hogar. Ok, perfecto. El Fiber to the Home. Nosotros tenemos mucho más fibra instalada en los hogares que Perú. Perú todavía tiene conexiones mucho de la parte de HFC, que es la parte de conexión por cable. Televisión por cable. Ahora que lo comentas, vi que en Perú el tema rural era mucho más grave que lo que se vive en Ecuador. Totalmente. O sea, el tema en Perú sí realmente no había nada alrededor que no sea ciudades importantes. Así es. Y incluso en Lima, por ejemplo, hay muchísimo, yo creo que el 60 o 70% de Lima no tiene servicios de fibra para hogares. Tiene HFC, que HFC es una conexión buena, pero tiene limitante de 19 megas. Claro. En cambio, una fibra tenemos 20, 40, 60, 100, 200, 300, 500 megas al hogar en el caso que se requiera. Entonces son conexiones mucho más desarrolladas en cuanto a capacidad, y en esta época de pandemia, y que vamos a continuar con lo mismo, vamos a continuar posiblemente en teletrabajo, muchas personas, o sobre todo los estudiantes en clases virtuales, se requieren anchos de banda más grandes. Interesante. Me comentaba el editor del programa que hubo un importante evento la semana pasada de tecnología, donde .net invitó a ciertos personajes importantes a nivel mundial. ¿Me puedes contar un poquito de esto, por favor, Roberto? Sí, la verdad es que muy satisfechos de la acogida que tuvimos, muy satisfechos del nivel de presentadores, del nivel de speakers que pudimos conseguir, de los paneles que se generaron. Nuestro evento, el IT Adoption Summit 2020, en su tercera edición, tuvimos que hacerlo digital por el tema de la pandemia. Claro. Este evento realmente fue un evento disruptivo a nivel de innovación y de transformación digital. Un evento que nos movió realmente hacia qué es lo que va a seguir pasando, qué es lo que ha venido sucediendo a nivel de nuestro segmento, a nivel de nuestro mercado, a nivel de nuestro país. Vinieron expositores, bueno, vinieron remotamente, virtualmente estuvieron expositores de, por ejemplo, de Brasil, de Google, de Amazon, con temas muy disruptivos, con temas muy de analítica, muy de inteligencia artificial, con temas de mucha predictiva, interesantes, porque ¿qué es lo que pasa realmente con las
necesidades de consumo. Entonces se enfocaron allá. Vinieron temas de ciberseguridad. La ciberseguridad es uno de los pilares importantísimos para que las empresas continúen. ¿Qué es lo que sucede con este tema de la ciberseguridad? Cuando todos nos movimos de teletrabajo, en nuestras casas normalmente yo creo que el 60 o 70% de las personas no tienen un sistema operativo legal. El 60-60% de las personas no tienen un antivirus actualizado o comprado. El 60 o 70% de las personas no tienen políticas de seguridad, en cuanto a sus hogares. Entonces uno abre o le entrega las redes al vecino o está buscando redes Wi-Fi abiertas para conectarse. Entonces la ciberseguridad se volvió un tema muy crítico y hubo foros y charlas muy interesantes sobre qué cuidar. Muy importante, porque también se evidenció en esta pandemia la delincuencia cibernética, ¿no? Los fraudes cibernéticos. Claro, que es otra cosa lo que hablamos, que te mandan un WhatsApp diciendo... Pero en el tema de la seguridad, en nuestra empresa, hace 1 año y medio, tuvimos por algún problema un ataque cibernético donde se perdió información del servidor principal. Entiendo que ustedes tienen también servicio de servidores y pueden tener una nube personal, una nube, ¿cómo sería? Para cada empresa, ¿no? Sí. Ad hoc. Así es, exactamente. Uno de los servicios importantes que nosotros actualmente tenemos es el tema de servicio en cloud, lo que se conoce como infraestructura como servicios. Es decir, yo rento al usuario cómputo, que sería los CPUs, la memoria RAM y el almacenamiento. Entonces yo puedo subir en estos servidores virtuales cualquier tipo de aplicación que tenga. Ya estoy en una nube pública. Entonces, si por algún motivo en mi data center dejé de tener energía, en mi data center se añadió el disco duro del servidor, en mi data center perdí la conectividad con mi proveedor de servicios, mis usuarios, sobre todo ahora en el tema de teletrabajo, pueden direccionarse a esta nube pública, y seguramente el data center de uno de los operadores, en este caso de .NET, tiene un alto nivel de garantía en cuanto a ancho de banda, en cuanto a disponibilidad y en cuanto a eficiencia. Muchas gracias, Roberto, una verdadera cátedra. Yo pienso que los que sabíamos poco de Internet, en la pandemia nos hicimos un poco más expertos. Nos tocó entender, aprender, el tema de las plataformas. Yo quiero primero agradecerte por visitarnos, por todo lo que nos has enseñado, y también felicitarte a ti y a la compañía por la rápida adaptación que tuvieron. Casi no se sintió. En lo personal no sentí nada, tuvimos siempre un buen servicio, rápido, ágil, no hubo ni siquiera unas demoras en la carga de información, pero invito a las personas que tengan interés en visitar la página de .NET, www.net.es, ¿no es cierto? O Celerity.es para el Celerity, servicio que es del servicio residencial. Celerity, un servicio muy rápido, lo recomiendo, y bueno, quienes tengan dudas pues pueden llamarles también al 1-700.net. Roberto, muchísimas gracias por tu presencia. Mis felicitaciones a ti y a todos los ejecutivos que hacen .net y sigan creciendo con esa seriedad que les ha caracterizado. Muy amable, José Luis, muchas gracias. Un placer y un gusto haber tenido esta charla, haber estado en este medio y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Amigos queridos, esto es todo por hoy. Hemos hablado de Internet, de tecnología, cobertura, en fin. Nos vemos la próxima semana con más de Economía y Negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.